Bueno, antes de seguir un poquito como a tratar lo que son los divisores de tensión y divisores de corriente, debemos entender primero estas fuentes, que se dividen particularmente en dos tipos de fuentes, ¿cierto? Se dividen en dos tipos de fuentes principalmente, ¿cierto? Que son estas de acá, las de la izquierda del tablero y las de la derecha del tablero, ¿cierto? Entonces, este tipo de fuentes, tenemos en ellas lo que son las fuentes independientes. Independientes, ¿qué quiere decir que sean independientes? Que solo dependen, que su valor depende de ellas mismas, es un valor constante que no varía con el tiempo, a no ser de que sea una corriente alterna, ¿cierto? Esto es un B sub 0, un B sub 1, es una tensión B, y esto es una corriente I sub 0, ¿cierto? No depende de, ¿cierto? Depende de ellas mismas. En cambio, estas de acá es lo que conocemos como fuentes dependientes. ¿Mm? Estas fuentes dependientes pues tienen diferentes dependencias. Por ejemplo, tenemos la fuente de tensión dependiente de tensión. Esta tensión de acá B sub 0 puede ser de una resistencia, puede ser de algún otro elemento que esté en el circuito. Tenemos luego una fuente de tensión que depende de corriente, pero eso depende de una corriente constante, que puede ser también de un elemento del circuito o de una corriente, o de una fuente de corriente como tal. El mismo caso será para las fuentes de corriente. Tenemos fuentes de corriente dependientes de tensión y fuentes de corriente dependientes de corriente, ¿sí? Son estos tipo 4 de fuentes dependientes y de estos dos tipos de fuentes independientes, ¿sí? Ahora vamos a mirar un poquito cómo es la suma de estas fuentes. Ahora para el caso de fuentes de tensión, la suma algebraica de fuentes de tensión, ¿cierto? Entonces para este primer caso, ¿sí? Tenemos lo siguiente, ¿sí? Si tenemos dos fuentes en serie, ¿qué quiere decir que estén en serie? Que únicamente estén unidas por un solo nodo, por un solo punto, ¿sí? Si están en serie, digamos que van así, ¿cierto? Que el flujo viene así, el de la corriente. Si viene así, entonces va de menos a más, luego va de menos a más. Si este va de menos a más, entonces se suman algebraicamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este caso de acá? El flujo acá, ¿cierto? Va de más a menos y luego se encuentra de menos a más. Eso quiere decir que es B sub B menos B sub A, ¿cierto? O B sub A menos B sub B, ¿sí? Entonces es una resta algebraica de estas fuentes, ¿sí? Ahora para este último caso, quiero resaltarlo, porque entonces en paralelo las fuentes de tensión no se pueden sumar, ¿Qué quiere decir en paralelo? Que comparten un mismo par de nodos, ¿sí? Cuando están en paralelo estas fuentes de tensión deben tener la misma magnitud y la misma dirección, ¿sí? No pueden tener diferente dirección, deben tener la misma magnitud, ¿sí? Entonces deben estar así iguales, o sea que yo no puedo llegar y decir esto acá, de cambiarles el signo de menos a más, eso estaría erróneo, ¿sí? Entonces hay que conservar los signos iguales y su magnitud igual, ¿sí? Porque en paralelo las fuentes de tensión no se suman. Las que se suman en paralelo son las fuentes de corriente, que ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, para, digamos, las fuentes de corriente en paralelo pasa lo siguiente. Es básicamente lo mismo que para las fuentes de tensión en paralelo, en serie, perdón. Entonces, digamos que tengo una I sub A y una I sub B, ¿cierto? Entonces, cuando van en la misma dirección en paralelo las corrientes se suman, ¿sí? Misma dirección, muy sencillo, muy fácil, ¿sí? Digamos entonces cuando son de direcciones diferentes, ¿qué pasa? Ah, pues hombre, si aquí tengo I sub A y aquí tengo I sub B, es la resta. Y el mayor, entonces me da la flechita, ¿cierto? Hacia arriba. Digamos en este caso, digo, yo quiero decir que I sub A es mayor que I sub B, entonces me da hacia arriba. I sub A menos I sub B. Eso para una fuente de corriente, pues, independiente. Ahora, ¿qué pasa cuando están en serie? Esas fuentes de corriente deben tener la misma magnitud y deben tener la misma dirección. Yo no puedo dibujar esta fuente hacia acá. Vean que esta fuente está bien dibujadita hacia allá y esta también está bien dibujada hacia allá. Esto no puede ser hacia allá. Esta conexión en serie, o sea, si yo voy a conectar fuentes de corriente en serie, todas deben tener la misma dirección y la misma magnitud, no pueden ser de diferente magnitud.
es errónea esa conexión, no se puede. Básicamente pues dañaría lo que es el circuito. Y eso sería todo como para los tipos de fuentes. Ahora vamos a ver en cómo se aplican en los divisores de tensión y de corriente. Bueno, antes de hablar un poquito más sobre lo que es un divisor de voltaje y un divisor de corriente, hay que entender primero conceptos fundamentales. Un divisor de voltaje se utiliza para circuitos de una única malla, por ejemplo, o sea, de mallas únicas, de una malla. Y un divisor de corriente se utiliza, digamos, para circuitos que son de un solo par de nodos, entonces nodos. ¿Qué es un nodo y qué es una malla? Digamos, aquí yo tengo este circuito sencillo. Listo. En ese circuito vamos a identificar lo que es una malla. ¿Qué es una malla? Una malla es toda trayectoria cerrada. Esto es una malla. ¿Sí? Por aquí generalmente fluye la corriente, ¿cierto? Eso es una malla. Esta es la malla. ¿Qué es un nodo? Un nodo es lo que une a dos elementos en un circuito. Esto es un nodo. ¿Sí? Está uniendo a esta resistencia y a esta resistencia. Esto es otro nodo. Todo esto es otro nodo, ¿cierto? Todo este cable, los cables son nodos. Todo este cable está uniendo esta resistencia con esta fuente. Y este nodo de acá, que es todo este nodo, está uniendo toda esta resistencia con este cable, con esta fuente. Eso es un nodo, ¿cierto? Entonces, estos son los nodos y la malla es esta de adentro. ¿Sí? Es esa de adentro la malla. ¿Qué es una rama? Pues una rama es esto de acá. Esto de acá. ¿Sí? Las ramas son las que están conectadas entre un par de nodos. ¿Sí? Es una rama es una resistencia, una rama es un elemento del circuito, una rama es una fuente, una rama del circuito puede ser una fuente de corriente, una rama puede ser un capacitor, un inductor, ¿cierto? Eso es una rama del circuito, listo. Eso para entender lo que pues vamos a empezar a ver a continuación con divisores de corriente y de tensión y pues las análisis nodales y de mallas. Bien, entonces un divisor de voltaje es esto. Para circuitos de una sola malla, como se puede ver ahí una sola malla, ¿qué quiere decir una sola malla? Entonces que toda la corriente en el circuito va a ser la misma, ¿cierto? Básicamente trata de eso. Pero entonces un divisor de voltaje básicamente se trata en cómo se distribuye el voltaje en los elementos del circuito, cómo distribuye el voltaje de la fuente en estos elementos del circuito, porque entonces aquí va a haber una tensión 1, una tensión 2, una tensión 3, ¿cierto? Va a haber esas tensiones. Entonces, digamos, yo quiero saber la tensión de la resistencia 1. Pues sencillo. Digo, la resistencia que es de mi interés, que es R1, sobre la suma de las otras resistencias. Entonces, eso es una sumatoria. ¿Sí? Sobre la suma de las otras resistencias, R1 más R2 más R3. ¿Cierto? Por mi tensión de la fuente, que es B. ¿Sí? Para la resistencia 2, lo mismo, pero entonces mi tensión de interés es R2, ¿cierto? R1 más R2 más R3, B, ¿sí? B3, mi tensión de interés es R3, entonces R1 más R2 más R3 por B. Eso es un divisor de voltaje básicamente. ¿Sí? Entonces yo estas fórmulas, ¿cómo las resumo? Las puedo resumir entonces de la siguiente manera. Si tengo n resistencias en un divisor de voltaje, entonces yo digo que mi tensión B sub n de la resistencia enésima va a ser igual a esa resistencia enésima sobre la sumatoria de la cantidad de mis resistencias, ¿sí? De mis R sub I. ¿Sí? Una suma, básicamente es eso, que va desde n, desde una resistencia 1 hasta una I, es eso, por mi tensión de acá, la tensión de mi fuente. ¿Sí? Esto es un divisor de voltaje básicamente. Eso básicamente es un divisor de voltaje. Listo. Vamos a ver el divisor de corriente. Bueno, ahora para un divisor de corriente lo mismo, es cómo se distribuye la corriente en cada uno de los elementos del circuito.
aquí la tensión es la misma, entonces nos tenemos que fijar en la corriente, porque pues aquí la tensión es la misma porque comparten el mismo par de nodos, ¿cierto? Ya sabemos que es un nodo, ¿cierto? Pasa algo curioso, es que para dos resistencias siempre va a ser algo establecido, pero cuando son más de dos resistencias hay que utilizar otro tipo de ecuación, ¿cierto? Entonces para dos resistencias y uno, por ejemplo, yo quiero mi corriente por la resistencia R1, en este caso en este caso me fijo en la que no me interesa, R2, sobre la suma de las dos, R1 más R2, por la corriente que está aquí dándome toda la fuente, ¿cierto? Que quiero mi corriente en la resistencia 2, me fijo en la que no me interesa, R2, en la que no me interesa, R2, ¿cierto? La opuesta, digo R1, qué pena, R1, sobre la suma de esas corrientes, de esas resistencias, por la corriente, mi corriente principal. Eso para un circuito de estos, básicamente, ¿cierto? Para este tipo de circuito, de acá. Pero entonces, digamos, si tengo más de tantas resistencias, entonces yo me voy al inverso de la resistencia, ¿cierto? Para hacerlo más fácil. Entonces digamos que yo tengo una corriente y n corrientes, ¿cierto? Con corrientes enésimas. Entonces voy a decir que será mi conductancia n, la enésima conductancia, sobre la sumatoria de esas conductancias, ¿sí? Sobre la sumatoria de esas conductancias, que son pues conductancias en paralelo, ¿cierto? La sumatoria de todas esas conductancias, por mi corriente principal, ¿cierto? ¿Cómo se podría expresar eso también? Como 1 sobre mi resistencia sub n, mi resistencia enésima, por la sobre la sumatoria de 1 sobre mis resistencias en paralelo enésimas, ¿cierto? Esto es I, aquí, enésima, por mi corriente, ¿sí? Eso sería entonces para un divisor de corriente de más de dos resistencias, ¿cierto? Por lo general siempre se utilizan dos resistencias para las explicaciones. Ya en los siguientes ejemplos vamos a ver cómo aplicamos divisores de corriente y divisores de voltaje. Bueno, entonces para un divisor de corriente, un divisor de voltaje, perdón, y la suma de fuentes de tensión, podemos ver lo siguiente, ¿cierto? Tenemos aquí 4 voltios, 8 voltios y 12 voltios. Esto se puede sumar, estas fuentes se pueden sumar, ¿por qué? Porque están en serie, solo comparten un solo nodo, que es este que vemos acá, ¿cierto? Viene el flujo por acá, entonces sería 4 voltios más 8 voltios. ¿Cuánto me da eso? Porque comparten la misma polaridad. ¿Sí? Recordemos que si tienen la misma polaridad hacia la misma dirección se suman. Qué pena, aquí son 6 voltios. 4 voltios más 6 voltios serían 2 voltios, ¿sí? Entonces esto lo podemos redibujar de la siguiente manera. Se puede redibujar entonces así, 10 voltios, porque 4 más 6 son 10 voltios. Y las resistencias que habían aquí antes, que eran 220 más 150 más 300, nos va a dar 670 ohms. Vemos que hagamos los nodos para como verlo más sencillo. Esta fuente acá comparte ese mismo nodo, comparte un solo nodo, pero ojo, tienen las mismas polaridades y el flujo viene así, ¿cierto? Entonces sería más 10 voltios, que viene por acá, menos 12 voltios. ¿Sí? Más 10 voltios menos 12 voltios. ¿Sí? Eso quiere decir que esto lo podemos, digamos, reconstruir otra vez de la siguiente manera. Quedando entonces así, ¿sí? Una tensión de 2 voltios, ¿sí? Una tensión de 2 voltios. Bueno, entonces haciendo la resistencia en paralelo acá, esta resistencia en paralelo nos va a dar que es de 154 ohmios. Luego aplicando divisor de tensión con esa resistencia, porque la tensión entre estos puntos es la misma. Digamos yo quiero la de 100 ohmios, entonces digamos yo digo 100 sobre la suma, que es 100 más 154, 254, por mi tensión, que es 2 voltios. ¿Sí? Me va a dar un voltaje muy pequeño, de 0.787 voltios. Ahora con el voltaje para la de 154, por ejemplo, sería 154 sobre 254,
2 voltios, un voltaje de 1.21 voltios. Y quiero saber la corriente, la de 100 ohmios, listo. Entonces 0.787 lo divido entre 100 y eso me da 7.87 por 10 a la menos 3 o sea, miliamperios. Que la de 154, lo mismo, entonces cojo 1.21 y lo divido entre 154. Me da una corriente de 7.85, o sea, casi 86 miliamperios. Y eso es lo que tenemos, digamos, ahí. Y si sumamos estas dos, sería pues básicamente lo mismo. No se suma porque está en serie, ¿cierto? Al hacer el paralelo acá, ¿cierto? Al hacer el paralelo acá, que es 154, se tiene que la corriente en serie se mantiene, ¿cierto? Bueno, con respecto, digamos, a lo que acabamos de ver en el circuito anterior, podemos ver entonces aquí la fuente de 4 voltios, la de 6 voltios y la de 12 voltios, respectivamente B1, B2 y B3. Y pues vemos que coincide, digamos, al hacer, digamos, la reducción de las fuentes, da una fuente de 2 voltios. Al hacer la reducción de las fuentes, me está dando una corriente de 7.87 miliamperios, ¿sí? Una corriente de 7.87 miliamperios correspondientemente, y hallamos la tensión también pues de cada una, y da 0.79 en R1, que es 100 ohmios, y 1.21, que es la resistencia que se halló en paralelo, en este caso R6, de 1.21 voltios. Y la corriente que hallamos que fue de 7.87 miliamperios, 7.86 en el tablero, de pronto aquí 7.87, pero es un error pues bastante pequeño, ¿cierto? Entonces se ve que tanto en la simulación como en la parte teórica coinciden los medios. Entonces digamos para este caso, ¿cierto? Si sumamos estas dos fuentes de corriente nos va a dar la siguiente fuente de corriente. Vamos a tener una fuente de corriente, por el sentido va a ser de 6 miliamperios, ¿cierto? Porque van en sentidos diferentes. Si fueran en sentidos iguales se sumarían, pero no, van en sentidos diferentes, ¿cierto? Sería 6 miliamperios hacia abajo, ¿sí? Si yo redibujo nuevamente el circuito, ¿sí? Entonces redibujando nuevamente el circuito tengo esto. Y aplicando divisor de corriente, pues con la fórmula que ya sabemos, en este caso será con las inversas. Entonces digamos, sería para I1, digamos para esta corriente I1, esta corriente I2, esta corriente I3, esta corriente I4, ¿cómo se calcularía? Calculemos cada una. Sí, digamos sería I1 sería 1 sobre 18.000, que va a ser que es la conductancia, 18K, sobre la suma de todo esto, ¿cierto? Que sería 1 sobre 18K más 1 sobre 9K más 1 sobre 3K más 1 sobre 12K, y todo eso lo vamos a multiplicar por 6 miliamperios. A la final I1, según los cálculos, me va a dar de 0.57 miliamperios. ¿Sí? Aproximadamente me va a dar de 0.57 miliamperios, ¿sí? Digamos para la resistencia de 9 kilo ohmios, digamos yo reemplazo acá lo mismo, 9K. Y así sería para las demás, reemplazo aquí 9, en vez de 9K, 3K, y así digamos, aquí es 1.14 miliamperios, me parece que es 1.14 miliamperios. Sí, entonces sería exactamente lo mismo y se obtendrían estas corrientes para cada una de las ramas. Listo. Ahora, para el caso de divisores de corriente y suma de fuentes de corriente, podemos ver entonces acá muy claramente pues que tenemos una corriente de 2 miliamperios y aquí una de 8 miliamperios, y pues al hacer la suma y la resta, o la suma o la resta respectivamente, pues da 6 miliamperios, en este caso la corriente equivalente de 6 miliamperios, pues con las resistencias correspondientes aquí también, ¿cierto? Se puede ver que digamos tanto en este circuito como en este circuito se conserva digamos la corriente en cada uno de los elementos. Si de pronto aquí dice menos 0.86, pero entonces es porque se debe a que de pronto está conectado al revés, ¿cierto?
Entonces si se conecta, digamos, en el sentido que corresponde, en este caso, si va a dar 0.86, exactamente, entonces la corriente sí está fluyendo como se debe por cada uno de los elementos, y pues se evidencia que la corriente por cada uno de estos elementos es la misma para la parte teórica también, entonces ambos medios coinciden, ¿sí? Bueno, otro ejercicio aplicado para el divisor de voltaje, por ejemplo, es este. Nos piden en este circuito hallar, digamos, la tensión entre estos dos puntos. Hagámoslo, por ejemplo, entonces uno puede, digamos, hacer, digamos, lo siguiente: aplicar divisor de voltaje y hallar la tensión en serie de este circuito y luego la tensión en serie de la otra malla, ¿sí? Es como si se quitara una rama y hallara la tensión en las ramas y luego quitara la otra y pusiera la otra y hallara esa tensión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la tensión en la resistencia de 3 kilo ohmios sería 3K sobre la suma de esa, que sería 4K por 12, ¿sí? 12 dividido 4, esto daría 9 voltios, ¿sí? Digamos, para el otro, digamos, para la resistencia, en este caso, de 6K, por ejemplo, que son las de arriba, de 6 kilo ohmios, sería 6K sobre 6 más 4, que es 10K, por 12 también, por 12 voltios. Eso nos daría 7.2 voltios. Entonces, ¿yo qué hago? Como ya tengo la tensión de acá a acá y de acá a acá, entonces simplemente resto 9 menos 12, ¿cierto? Resto este punto de acá, que es 9, menos este punto de acá, que es 7.2. Entonces esa tensión B es 9 voltios menos 7.2 voltios y me va a dar 1.8 voltios, ¿sí? Eso me va a dar esa tensión. Digamos, si lo hubiera querido hacer por abajo, listo. Entonces por abajo sería con un K. Con un K, entonces aquí es un K, ¿cierto? Y no me daría 9 voltios, sino que daría 3 voltios, ¿sí? Digamos, por ejemplo, no sería con 6K ahora, sino que sería con 4K, ¿cierto? 4K, y no daría 7.2 voltios, sino que me daría entonces 4.8 voltios, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería esto? Sería 3 voltios, ¿sí? Menos 4.8 voltios. Eso me daría menos 1.8 voltios, o sea, si lo hubiera hallado por la parte de abajo, me hubiera dado la polaridad inversa, ¿sí? Pero entonces básicamente es una aplicación sencilla y básica de los divisores de voltaje, que generalmente las aplicaciones de estos divisores son prácticas. La tensión entre este punto y este punto, se tiene entonces que la tensión de la resistencia de 3K es de 9 voltios y la de 6K es de 7.2 voltios, dando entonces una tensión de 1.8 voltios, ¿cierto? Lo mismo digamos para este caso, cuando se tiene la resistencia de 1K y de 4K, entonces se tiene que 4.8 menos 3 va a ser 1.8 voltios. Entonces se cumple, digamos, verídicamente pues con las condiciones dadas. Bien, ahora digamos para un divisor de corriente, lo que nos piden es hallar la corriente que circula desde o sea, hagamos un corto entre estos dos puntos. Me van a pedir la corriente que circula en esta dirección, una corriente I, ¿sí? Entonces, digamos, yo tengo dos tipos de corriente por acá, una que va por acá, que es la I1, por ejemplo, y se parte y se divide en dos, en la I y en la corriente I2. Si lo hiciera por este lado, sería la corriente, por ejemplo, digamos, I3, y aquí sería corriente I4. Es como el ejercicio anterior, ¿sí? Solo que hay que saber mirar desde dónde, o sea, hay que saber desde dónde se puede mirar este ejercicio. Entonces, digamos, hay que aplicar divisor de corriente de la siguiente manera. Para I1, miro entonces lo siguiente. Miro entonces, digamos, por ejemplo, yo quiero mirar este pedazo acá, porque miren que aquí se comparte un par de nodos y comparte los nodos. Entonces, yo quiero mirar esto de acá. Entonces, digamos que me interesa la corriente I1, entonces voy a mirar la que no me interesa, que es 8K, o sea, 8K sobre la suma de estas dos,
Entonces sería 28K, ¿sí? Por 8 miliamperios, ¿sí? Que me daría 2.29 miliamperios. Listo. Digamos que quiero entonces ahora I2. Ah, bueno, I2. ¿Cierto? Porque al final yo sé que I va a ser, por ejemplo, yo sé que I va a ser a la final lo siguiente, porque yo tengo que I2, o más bien I1, es como la suma de I2 más esa I, ¿cierto? Más esa I cursiva que tengo ahí. Entonces, por ejemplo, I2. Entonces miro la que no me interesa, 10K. Sobre la suma de estas dos, 18K por 8 miliamperios. Y eso me va a dar 4.44 miliamperios. Ahorita en las simulaciones se podrá comprobar mejor, ¿sí? Entonces lo que se estaba diciendo acá, esta I si la despejo de acá, I va a ser igual a I1 menos I2, ¿cierto? I1 menos I2, y 229 menos 4.44 me va a dar menos 2.15 miliamperios. Ah, ¿qué me quiere decir menos? Ese menos, que es que la corriente no va para allá, sino que digamos viene para acá. Está en este sentido la corriente. Si lo fuéramos a hallar, digamos, viéndolo desde esta resistencia, sería entonces I3, ¿cierto? Hallemos por ejemplo lo que es I3, que sería 20K sobre 28K, ¿cierto? Por 8 miliamperios. Me daría entonces 5.71 miliamperios. Y luego I4, esta de acá, la miro desde acá, entonces sería 8K sobre 18K por 8 miliamperios. Me daría entonces 3.56 miliamperios. Y yo digo entonces ahora, aquí ¿cómo sería entonces? Sí, entonces sería I3 más I es igual a lo que es I4, ¿cierto? A lo que es I4. Mar que I es I4 menos I3 y me da entonces 2.15 miliamperios positivos, ¿cierto? Me va a dar eso, 2.15 miliamperios positivos. ¿Listo? Sería eso básicamente. Bueno, entonces se puede ver que para el caso de esos ejemplos, se puede ver entonces que se tiene correspondencia pues con lo que se dice, ¿cierto? 2.29 miliamperios para la resistencia de 20K, 5.71 miliamperios para la resistencia de 8K, 4.44 miliamperios para la resistencia de 8K y 3.56 miliamperios para la resistencia de 10K, ¿cierto? Ah, bueno, aquí de pronto no nos muestra en el multímetro el valor, eso es porque debe estar en miliamperios, ¿cierto? Entonces el valor aquí debe ser de menos 2.16 miliamperios, eso quiere decir que está invertido. ¿Sí? Si lo ponemos como se debe, que debe ser 2.16 miliamperios, ¿cierto? Digamos otro ejemplo que se puede realizar es que digamos tengo que hallar una tensión B sub S a partir de un divisor de voltaje, ¿cierto? Porque entonces me dan esta tensión de acá, me dan una tensión acá, ¿cierto? Me dan una tensión entre B a E que va a ser B a E igual a 3 voltios. Igual a 3 voltios. Entonces es muy sencillo, porque entonces lo que yo hago es enfocarme en esta fuente. Entonces yo digo, es que yo quiero mi tensión B a E, ya la tengo, ¿cierto? Pero entonces miren, B a E. ¿Qué me interesa? Mi resistencia de 10K. ¿Cierto? Sobre la suma de las resistencias, 10K más 20K más 5K más 2K, eso me da 37K. ¿Cierto? Por B sub S, que es mi tensión. No conozco esta, entonces yo lo que hago, y conozco esta, que es 3 voltios. Entonces pues yo lo que hago es esto, 37K
El 37, estos kiloohmios con kiloohmios se me van, entonces me queda 37 por 3 sobre 10 igual a B sub S. Por lo tanto, B sub S, es muy sencillo el ejercicio, B sub S va a ser igual a 11.1 voltios. Y eso sería todo para, digamos, este ejercicio de divisor de tensión, aplicándolo pues, en un circuito muy sencillo. Bueno, entonces ahora digamos para el ejemplo que acabamos de ver del divisor de tensión, para los dos ejemplos que acabamos de ver, vemos entonces que para el primer ejemplo pues la fuente B sub S o B sub A en este caso, ¿cierto? B sub S, como se tenía en la parte teórica, la fuente B sub S es de 11.1 voltios. Si se corre bien, pues vean que exitosamente da 3 voltios la resistencia de 10K y pues la corriente que se tiene será de 0.3 miliamperios para todo el circuito. Entonces es eso. Bueno, digamos en este ejercicio de divisor de corriente me están dando la tensión de acá de más o menos 4 voltios, ¿cierto? Y me están dando la corriente, que es de 15 miliamperios. ¿Cierto? Muy sencillo eso, ¿cierto? Teniendo entonces eso. Pues por descarte yo ya sé pues, que si mi corriente digamos por esta resistencia que es 1 sería 15 miliamperios, entonces por descarte esta corriente de acá sería la resta de 40 miliamperios con 15 miliamperios, que sería la corriente 2, que es 25 miliamperios. Con esos 25 miliamperios ya puedo hallar esta resistencia RL. Esa resistencia RL será pues, 4 voltios sobre 4 miliamperios sobre 25 miliamperios, ¿cierto? ¿Que cuánto me va a dar? Me va a dar 160 ohmios. 160 ohmios, muy bien. Ahora voy a aplicar divisor de corriente. Voy a aplicar entonces divisor de corriente para hallar la resistencia R0. ¿Sí? Para hallar esa resistencia R0. Entonces yo voy a aplicar divisor de corriente en I1, por ejemplo. I1, la que no me interesa, que es esta rama de acá, que va a ser 5000 más 160, o sea 5.160K sobre R más 5.160K por mi corriente, que es 40 miliamperios. Entonces yo de aquí despejo este R0 de acá, ¿cierto? Lo único que hago es despejarlo. Lo único que hago es despejar ese R0. Entonces despejando el R0 voy a obtener esto, que es 5160 ohmios sobre 15 miliamperios, que es mi corriente I1, por 40 miliamperios, que es la corriente de mi fuente, más pues, los 5160 ohmios. Este resultado me da 8600 ohmios, 8.6 kilo ohmios. Otra aplicación sencilla para los divisores de corriente. Este segundo ejercicio para hallar la resistencia RL nos están diciendo que una resistencia RL de 160 y una resistencia R0 que debía haber dado de 8.6K. Con esos valores respectivamente, efectivamente nos tendría que haber dado aquí 4 voltios y aquí nos tendrían que haber dado las corrientes de 25 miliamperios y 15 miliamperios como se debe. Entonces si hay coincidencia pues con los medios que se hicieron. ¿Listo?